Capítulo 1. Ingo y la mejora de la imprenta. Lady Rosemine, Lutz ha traído una carta de la compañía Gilberta, dijo Gil, sosteniendo una carta una vez que había terminado el informe de hoy. Tomé la carta, sintiéndome un poco confundida. No era frecuente que recibiera una carta adecuada de ellos. Normalmente le pedía a Gil o a Lutz que le dijeran a Beno que me llamara cuando tuviera tiempo, o me decían que Beno quería que fuera a verle alguna vez. Casi siempre manejábamos las cosas a través de la comunicación directa. ¿Pasó algo?, me preguntaba mientras abría la carta. Un rápido vistazo reveló que era una petición oficial de una reunión de la compañía Gilberta y que querían llevar a Ingo a mi habitación oculta para discutir la mejora de la imprenta. Esto no es bueno. Me pregunto qué debo hacer. Cuanta menos gente sepa quién soy, mejor. Aunque sabía que Beno solo enviaría esta carta si consideraba absolutamente necesario que nos conociéramos en persona, no conocía a Ingo en absoluto, ni me sentía cómoda trayéndolo a mi cuarto oculto para hablar. Murmuré para mí misma y luego puse rápidamente una mano sobre mi boca. Con una sonrisa en un intento de recuperarme de mi error, miré a Gil, que estaba esperando mi respuesta. Gil, dile a Lutz que me gustaría discutir este asunto con más detalle antes de responder a la carta. Como desees, respondió. Hablé con Lutz en mi habitación oculta al día siguiente. Había venido tan pronto como Gil entregó mi petición. Entonces, Lutz, ¿por qué quiere Ingo hablar conmigo? ¿No íbamos a hacer que mejorara la imprenta con la ayuda de los sacerdotes grises? Le pregunté. Deben haber encontrado algún tipo de problema al intentar discutirlo por su cuenta. Ingo vino al taller y hablamos de mejorarlo, pero, Lutz comenzó. Las imprentas del taller eran tan simples como podían serlo. Las letras tipográficas se alineaban dentro de la forma que se encerraba en una estructura similar a una caja, luego se untaba la forma con tinta y se colocaba el papel encima, en cuyo momento se colocaba la caja debajo de la plancha de impresión y se presionaba hacia abajo. Habíamos hecho esto modificando ligeramente las prensas normales, pero aún así no eran muy diferentes de las utilizadas para hacer zumo de frutas y similares. Personalmente no pensé que el ensayo y error hubiera sido un desperdicio, ya que podrían haber hecho una imprenta mejor que la que yo conocía, pero era difícil discutir cuando el propio artesano quería más detalles. Créeme, le dije a Beno que no podía salir como solías hacerlo y que no sería fácil meter a Ingo en una habitación contigo para conversar. Pero me dijo que no había razón para que no pudieras hablar con una persona de la ciudad baja si realmente querías, ya que solías andar por ahí como una extraña chica rica. En otras palabras, ya que me estaba hablando de ello, así que no había nada que pudiera responder. Ingo aparentemente insistió en que si podía hablar con Lutz sobre la imprenta a pesar de ser un plebeyo, entonces obviamente también podría hablar con él, un verdadero artesano. Ingo me conocía desde que viajé con Beno y Lutz a su taller para hacer pedidos, y en su mente yo era una persona rica capaz de hablar con los artesanos de la ciudad sin problemas, fuera yo un noble o no. Aún así, era raro que alguien tan familiarizado con el peligro que representaban los nobles no se echara atrás después de pensar eso. Habría pensado que un artesano normal no le daría un empujón tan profundo a un noble. Está bien así. Normalmente no lo harían, pero tiene que terminar cada trabajo que le das con el mejor nivel posible. Está bastante desesperado por esto, ya que jugará un papel muy importante en su futuro, dijo Lutz. Ingo había comenzado su propio taller de carpintería a una edad muy temprana después de obtener su certificación de Beruf y era un poco mayor que Beno a los 33 años. Hubo algunos capataces que terminaron a cargo de un taller por herencia o matrimonio, pero la mayoría de los que empezaron el suyo propio tenían 40 años o más. El hecho de que Ingo tuviera 30 y pocos años le situaba muy por debajo de esta media, lo que significaba que no era tratado con mucho respeto en el gremio de carpinteros. Nunca se le enviaron trabajos importantes. Por eso estaba desesperado por ganarse la aprobación del gremio aquí. Me estaba volviendo cada vez más famosa como la suma obispa capaz de dar verdaderas bendiciones, así que darle exclusivamente mi negocio cambiaría completamente su posición dentro del gremio. Espera, no le estoy dando ya exclusivamente mi negocio. Le pregunté. Había asumido que ya era así, ya que le había dado todos mis pedidos de madera de artesanía de invierno y las imprentas. En ese momento, ya lo consideraba como uno de mis Gutenberg. Lutz se cruzó de brazos. Es una decisión difícil. Cuando se trataba del monasterio de Hase, tú hiciste el pedido directamente al gremio de carpinteros a través del maestro Beno y el maestro del gremio, ¿recuerdas? No teníamos muchas opciones ya que terminar las cosas rápidamente era nuestra mayor prioridad, pero normalmente deberías haber hablado con Ingo primero y hacer que delegara el trabajo a otros talleres. Yo había ordenado el trabajo de carpintería para el monasterio de Hase bajo el nombre de la suma obispa. Beno y Gustav habían ido al gremio de carpinteros para discutir el asunto, actuando ambos como mis representantes, y como no habían tenido tiempo de resolver quién le daba a quién la exclusividad, dejaron que el gremio se encargara de organizarlo todo ellos mismos. Ingo, sin embargo, no había estado entre mis representantes. Se suponía que su trabajo era organizar el trabajo como capataz al que yo le di mi negocio en exclusiva, pero como no había oído hablar de la tarea hasta que el gremio se lo mencionó, habían empezado a preguntarse si el suyo era realmente el único taller al que le di el negocio. Habíamos sido capaces de terminar el monasterio a tiempo gracias a que dimos nuestra orden directamente al gremio de carpinteros, pero como resultado, el estatus de Ingo estaba siendo cuestionado. Piensan que lo contrataste para trabajar en el pasado, pero no les gustaron los resultados o simplemente planean usar otros talleres también, explicó Lutz. Ese era el tipo de interpretación que podía significar la vida o la muerte para un artesano, así que no era extraño pensar que arriesgaría algún peligro personal para asegurar mi negocio exclusivo. Y como este era un problema que se había producido debido a que yo priorizaba la velocidad y la eficiencia por encima de todo lo demás, era mi responsabilidad restaurar la ahora dañada reputación de Ingo. Está bien, hablaré con él aquí, le respondí. No les gustará que me reúna con un socio de mis días como Mine que no sabe las circunstancias que me llevaron a convertirme en Rosemine, pero me gustaría hablar con él personalmente sobre este asunto, si es posible. Sería ideal escuchar cómo Ingo pretendía mejorar la imprenta del propio hombre. Además, ya que estaba dispuesto a asumir el riesgo de tratar con los nobles, pensé que era justo que le devolviera su valentía. Envié una respuesta a la petición de la compañía Gilberta para una reunión, y el día previsto, Beno y Lutz vinieron a los aposentos de la directora del orfanato con Ingo.
Se había limpiado de pies a cabeza para prepararse para conocer a un noble, así que la persona que tenía delante no se parecía en nada al hombre sudoroso de barba rasposa que yo recordaba. No había visto su pelo en el taller ya que le envolvieron la cabeza con una toalla como un pañuelo, pero ahora podía ver que su pelo era ocre y sus ojos azul brillante. Junto con el bonito traje que había reemplazado su habitual ropa de trabajo sucia, era como una persona completamente diferente del tipo del taller. Beno dio sus largos y saludos nobles, y yo le respondí a su vez. Mientras tanto, Ingo seguía arrodillado en silencio. Nunca antes había hecho negocios con un noble y por lo tanto no tenía idea de qué decir, como sería el caso de la mayoría de los artesanos. Ahora bien, trasladamos las cosas al cuarto de atrás. Le pregunté. Como desees, respondió Beno, dándole a Ingo una palmada en los hombros una vez que la puerta se cerró detrás de nosotros. Muy bien, Ingo, puedes hablar aquí. Lady Rosemine hará la vista gorda a lo que se diga en esta habitación para que no tengas que ser perfecto con tu lenguaje, pero ten cuidado de no ser demasiado rudo o agresivo con ella. Es bueno oírlo. No tenía ni puta idea de qué decir allí, admitió Ingo con un suspiro. Pero luego se volvió para mirarme, un serio destello en sus brillantes ojos azules. Eran ojos fuertes, llenos de la resolución de mantenerse firme a pesar de su miedo y desconfianza en los nobles. Ahora Dami, sumo obispa. Hay una cosa que quiero preguntar. Es algo muy importante. ¿Es mi taller el único taller de carpintería con el que planea hacer negocios? Me gustaría pensar que sí. Cuando llegó el momento de trabajar en Hase, estábamos tan presionados por el tiempo que fuimos directamente al gremio de carpintería que lamentablemente te ha hecho la vida difícil. Pero, en general, el trabajo que usted proporciona es más que satisfactorio. Muy bien, entonces dijo Ingo, la tensión que se desprendía visiblemente de sus hombros mientras daba un suspiro de alivio. Parecía que toda esta situación le había arrinconado y no podía evitar sentirme responsable. Pero antes de que pudiera decirle nada, Ingo giró su hombro una vez y me miró de frente, dándome la dura mirada de un artesano negociando un trato. En ese caso, le pediré que me diga todo lo que sabe sobre cómo mejorar la imprenta. Quiero hacer lo mejor posible aquí. Sus ojos dejaron clara su petición. No iba a conformarse con nada menos que lo mejor, y si yo sabía cómo hacer que eso ocurriera, entonces debería decírselo. Pero mi conocimiento de mis días como Urano me dijo que incluso la prensa inicial que Gutenberg había hecho con una prensa de uva fue mejorando lentamente con el tiempo hasta que finalmente fue un artilugio mayormente de metal. La imprenta de nuestro taller estaba hecha completamente de madera, y era muy probable que no pudiéramos seguir el ritmo de los avances de Gutenberg a menos que eso cambiara. ¿Cuánto podríamos mejorar la imprenta, en realidad? Traté de recordar cómo era la imprenta del Museo Plantin Moretus. Venía del taller de imprenta más antiguo que había existido, así que quise mejorar nuestra imprenta hasta ese punto por lo menos. Pero no sabía lo suficiente para elaborar un plano detallado. En este momento, ponemos el papel en la caja con la forma dentro, y luego lo colocamos directamente debajo de la plancha de impresión, correcto. Bueno, sería mucho más fácil de usar si pudiéramos adjuntar un soporte como este que podríamos simplemente empujar y tirar. La imprenta que conozco tiene una manija en el lado que puedes girar para deslizarla dentro y fuera, expliqué, dibujando un diseño simple en una hoja de papel y haciendo un gesto en el aire. Pero todo lo que Ingo hizo fue fruncir el ceño. Era difícil visualizar algo de lo que se sabía tan poco, y eso solo empeoraba cuando había que hacerlo. Estamos usando un diseño basado en tornillos como la mayoría de las prensas ahora mismo, pero la impresión será mucho más fácil si utilizamos el principio de la palanca, continué. Es solo que no entiendo completamente cómo se utiliza el apalancamiento o cómo hacer un diseño con él. ¿El principio de qué? Escribí una explicación en mi díptico, describiendo los puntos de esfuerzo, carga, etc. Pero Ingo solo sacudió la cabeza en la confusión. Parecía que todavía teníamos problemas para hacer mejoras fundamentales en el diseño. Puedo manejar esta cosa de soporte de empuje, pero la madera es muy pesada. Necesitaremos usar metal para que se deslice suavemente, ¿verdad? Ingo preguntó. Correcto. Usar metal para las partes de la imprenta aumentará tanto su velocidad como su estabilidad. Debo discutir este asunto con mis herreros. Si quisiéramos usar el metal por su resistencia y facilidad de uso, entonces nuestra mejor opción sería meter a Johan y Zack en esto. Además, Zack había diseñado una tonelada de rodillos cuando estábamos haciendo las plantillas de cera. Había una posibilidad de que pudiera hacer diseños para la prensa basados solo en mis explicaciones también. Muy bien. Ahora sé que tienes una imprenta mucho, pero mucho mejor en esa cabeza tuya. Es tan complicado que nadie más entiende lo que dices. Creo que tendré que hablar con esos herreros tuyos. ¿Son artesanos que han trabajado contigo antes? Sí. Sí. Ambos han alcanzado la mayoría de edad recientemente y han realizado muchos trabajos para mí en el pasado. Los considero miembros orgullosos de los Gutenberg, cada uno de ellos esencial para la difusión de la industria de la impresión, dije en un tono orgulloso. Los ojos de Ingo brillaron inmediatamente con interés.